y esos 40, 45 minutos van a generar, digamos, después un proceso como de conversaciones. Pregunta Catalina Giraldo, ¿se está grabando? No sé, ¿se está grabando? No sé. Sí, se está grabando, listo, bueno, muy bien. Entonces, vean, lo que termina sucediendo es que somos seres humanos entregando proyectos a seres humanos. Por tanto, aún cumpliendo tu variable de entregaste a tiempo dentro del presupuesto y el producto deseado, aún así es posible que tu cliente no esté contento. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez les ha pasado de pronto que entregan su proyecto, pero el cliente no está contento? Bueno, si les ha pasado, por favor me escriben. Si no les ha pasado, los felicito, pero prepárense que en algún momento les va a pasar. Que tú haces lo pactado, pero aún así somos atacados por una serie de trampas mentales que empobrecen nuestra gestión como gerentes de proyectos o como equipos de proyectos. Intentaremos responder algunas de las preguntas, de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos decirle que no a una mala idea? Imagínense lo siguiente, están en una reunión de trabajo y en medio no sé, de lanzar una estrategia de cambio, alguien dice, bueno, ¿y por qué no hacemos una piñata para sorprender a nuestros empleados, a nuestros colaboradores? Y de pronto tú piensas que es una mala idea, pero no te atreves a decir que no. Y de pronto hay algo que te lleva a guardarte tus comentarios. ¿Por qué en ocasiones nos sucede que compramos lo que se llama el compromiso barato? El compromiso barato es ese tipo de compromiso en el que la gente dice, sí, claro, nosotros te apoyamos, o sí, claro, seguramente lo vamos a lograr, pero en el fondo hay una serie de apoyo cínico donde la gente realmente no te está apoyando o no cree que lo vayas a lograr. Vamos a tratar de entender por qué dos personas diferentes, por qué dos personas ven diferente la misma realidad del mismo objeto. Y una pregunta que a mí siempre me intrigó y que la aplico hoy a la gerencia de proyectos. ¿Por qué mis compañeros que vivían tan cerca del colegio llegaban más tarde? Y esa pregunta, con toda la lógica del caso, también lo podemos aplicar perfectamente a los proyectos. Y esa era una cosa que a mí me pasaba. Yo no vivía tan cerca de mi colegio, pero siempre encontraba que el que vivía a 2 cuadras del colegio era el último que llegaba. No lo podía entender. Yo siempre llegaba primero que él. Vamos a entender por qué sucede esto. Entonces, vean, algunos mitos sobre el cerebro que son importantes aclarar antes de proseguir con nuestro proceso. El primer mito dice que nosotros usamos el 10% de la capacidad cerebral. Bueno, entonces les cuento, eso es falso. Esto es importante aclararlo porque nos habla mucho de cómo pensamos. En el fondo, tú sí estás ocupando toda tu capacidad cerebral. Lo que pasa es que vamos a entender que tu cerebro no te permite atraer todo, sino que necesariamente filtra información bajo unos conceptos que tomaremos más adelante. Pero nosotros sí estamos usando nuestra capacidad cerebral al 100%. Decimos que para pensar solo usamos el hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo es el analítico. Bueno, realmente para pensar se usan ambos hemisferios. Uno te va a servir para hacer síntesis, otro análisis, uno te va a servir para ser más creativo en la solución, pero realmente para pensar usan los dos hemisferios. También se suele creer que las disciplinas profesionales solo hacen uso de un hemisferio cerebral, entonces que los ingenieros, entonces somos solo hemisferio izquierdo, los artistas hemisferio derecho, y vamos a ver que no es así. Porque sin el hemisferio derecho no podríamos crear una solución, no importa qué tipo de solución sea. ¿Sí? Y sin el hemisferio izquierdo no podríamos entender por qué se usan los elementos. Otro mito que suele ser muy común es que el cerebro crece hasta cierto punto y que no es posible reformarlo. No, el cerebro cambia constantemente, el cerebro es plástico, ¿qué quiere? Es elástico, quiere decir que se amolda. Y si tú le das uso, todo el tiempo vas a tener un nuevo cerebro, por así llamarlo, vas a tener un cerebro renovado. Entonces, estos son mitos que es importante deshacer
para seguir en nuestro proceso de entendimiento de los proyectos. Ahora sí, vamos a ver cómo se aplica esto en la gerencia de proyectos. Si yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto creen que mide la Torre Eiffel? Respóndame por ahí, ¿cuánto creen que mide la Torre Eiffel? Pónganme sus respuestas. Lo que ustedes creen que mide. Pónganme sus respuestas en el chat, yo voy leyendo, apuntando, bueno, tal. Escriba lo que usted piensa sin mirar las respuestas de otros. ¿Listo? Bueno, muy bien. No lo voy a leer, lo voy a leer después. Bueno, sí. ¿Cuántos creen que la Torre Eiffel mide más de 100 metros? ¿Cuántos creen que mide más de 100 metros? Hola. Bueno, ahí me ponen yo, tal, listo. No. Bueno, póngame su respuesta. Yo no, etc. Bueno, mire. Lo que acaba de suceder es el siguiente fenómeno. Ahorita, si yo les vuelvo a preguntar cuánto mide la Torre Eiffel, de pronto volvemos a tener cálculo. Lo que pasa es que como aquí estamos viendo las respuestas de todos, por ejemplo, algunos dicen que es 700 metros, 180, 320, 80, 120, 360, 150, 800, 49, 300, 100, 400, etc. Yo les vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cuánto creen que mide la Torre Eiffel? Ahora sí, teniendo en cuenta la pregunta que yo les hice y la lectura que yo les acabo de hacer de lo que sus compañeros acaban de decir. Entonces, por aquí dice alguien, no sé, aquí dice alguien 300, 350, 180, 120, 150. Entonces, miren el fenómeno que sucede a continuación. En la primera frecuencia de preguntas vimos desde 49 metros hasta 700 metros. La varianza es inmensa, la dispersión de datos es muy amplia, ¿verdad? Pero ahorita, cuando vuelvo a hacer la pregunta, ya varía entre 150 y 350 metros. Ya es el rango un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque sucedió dos efectos. El primero de ellos es que yo le di una palanca, un ancla, perdón. El ancla es hablar de 100 metros. El hecho de generar un ancla de 100 metros hace que ya ustedes piensen que mide más de 100 metros, por lo que les estoy diciendo, pero adicionalmente porque ustedes vieron los datos de sus otros compañeros. Y es posible que hayan hecho una readaptación de su propio pensamiento. Miren, la Torre Eiffel mide 320 metros. ¿Listo? Entonces, ahorita ya ese dato no se nos puede olvidar. Entonces, un ancla es capturar una información y usarla de referencia. Entonces, eso sucede en muchas ocasiones de la siguiente manera. Imagínense que su sponsor le dice que el cliente o su cliente de manera directa le dice, oiga, hoy es abril, ¿hoy qué día es? Abril 6. Y decimos, queremos que el proyecto salga el 15 de diciembre. Tu sponsor le dice que el cliente quiere que el proyecto salga para el 15 de diciembre. ¿Usted qué haría? ¿Cuál es la respuesta común que uno haría en esos casos? Pues no haría caso, ¿verdad? Bueno, si el cliente necesita para el 15 de diciembre, uno por lo general pues hace todos los esfuerzos para que salga el 15 de diciembre, ¿verdad? Eso es lo que uno usualmente hace. Claro, usted me van a decir, hago un listado de actividades, hago una secuencia, hago un cronograma, es cierto. Pero al final, ¿tú qué buscas con el cronograma? Que case con el 15 de diciembre. ¿Cierto? Entonces, nosotros si nos dicen que el cliente quiere el proyecto para el 15 de diciembre, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos caso. Y entonces uno le llama la atención de eso. Porque es como si nos hubieran dado un ancla. ¿Sí? El ancla es decirlo, oiga, yo no sé ese proyecto cuánto debe durar realmente, ¿sí? Pero ese proyecto no debe pasar del 15 de diciembre. Es decir, tú sin saber si se puede hacer o no, entonces lo que haces es coincidir los números con las metas exigidas. Dicho de otra manera, imagínate que tú haces todo un proceso de planeación, pero si el sponsor pone la fecha o el cliente pone la fecha, corremos a cumplirla. También puede suceder con cotizaciones. Sucede mucho con cotizaciones las anclas. Resulta que el proveedor a ti te dice que
El regateo simple se basa en poner anclas. Cuando tú vas a hacer una compra, ¿cómo lo haces? Pues alguien, por lo general el vendedor te dice, bueno, eso vale tanto, o tú como comprador le dices, tengo tanto. El que diga primero pone el ancla, quiere decir que la conversación, la negociación gira alrededor de ese ítem. ¿Sí? Sucede con fechas, sucede con requisitos, sucede con cualquier elemento que hace. Lo malo no es tener anclas. O sea, las anclas pueden ser necesarias. Lo importante es que tú sepas que es un ancla. Es decir, que ese tipo de información estaba ahí y que no necesariamente tienes que cumplirla si no se puede cumplir. Con las cotizaciones sucede cuando el proveedor te dice, no, eso se lo dejo en tantos, 100 unidades, 100.000, 100 millones, lo que quieran. ¿Y tú qué haces en el presupuesto? Coges y te llevas esa cantidad tal cual como vino. Entonces, ese es un tipo de ancla. ¿Listo? Entonces, el anclaje no es malo. Lo malo es cuando tú concedes un peso desproporcionado a la primera información que recibes. ¿Sí? Entonces, es que alguien ya lo dijo y el cliente dijo que el 15 de diciembre, pero esa es una orden, ese es un sine qua non, ese es qué, ¿sí? Se podía negociar, entonces el anclaje da un peso desproporcionado. El anclaje a veces se combina con otro elemento que se llama la obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad tiene dos elementos. Uno, si una autoridad nos permite traspasar la ley, hay propensión de hacerlo. Pero también la obediencia a la autoridad es esa incapacidad que a veces tenemos como para refutar a una autoridad porque creemos que refutar es mal visto. ¿Sí? O sea, todos están de acuerdo y qué pena ser el único que diga que no. Entonces, muchas veces el anclaje se refuerza con el concepto de la obediencia a la autoridad y termina generando que tú tienes cronogramas de pronto irrealistas o presupuestos irrealistas, ¿sí? Cuando se pudieron haber negociado en algún momento, por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, otra situación. Más que otro ejemplo, otra situación. Bueno, John Paul nos dice acá, lo estableces como una restricción y en eso basas todo lo que haces, se convierte en una presión de grupo. Muy bien, ese se llama definitivamente así. Imaginemos lo siguiente. Tú tienes tu pasta dental, tu crema dental, y cuando está tu crema dental, ¿cómo te sirves tú el cepillo? ¿Cómo lo sirves? Entonces, claro, tú llenas el cepillo, espichas la pasta como sea, etcétera, ¿verdad? Pero cuando la pasta se está acabando, ahí sí te acuerdas que es mejor doblar la pasta, empiezas a servir pequeñas porciones, ¿verdad? De pasta sobre el cepillo. Esto sucede porque nuestro cerebro funciona diferente en épocas de abundancia, diferente que en épocas de escasez. Es lo que está pasando con nuestra realidad hoy. Hoy nos dimos cuenta que que existía el teletrabajo, nos dimos cuenta que los contratos podían llegar sin firma y no pasaba nada, o que los documentos no tenían que ser físicos, no tenía que ser el original. Mejor dicho, nos dimos cuenta que se podían hacer muchas cosas que siempre habíamos esperado que sucedieran, pero que no. Y ahora que estamos en la escasez, somos recursivos y nos damos cuenta que podíamos habernos ahorrado muchos elementos que en el pasado no hacíamos. ¿Sí? En los proyectos sucede algo similar y es que vamos a suponer que tu proyecto al contrario no tiene liberación o no tiene fecha definida, no tiene ancla. Y a ti te dicen, oiga, ¿cuánto duras tú haciendo ese proyecto? Y entonces tú qué haces? Ah, no, yo pienso y digo, me tomo todo el tiempo que necesito para poderlo cumplir, porque nuestro cerebro funciona así en temas de abundancia. Sin embargo, el desarrollo del proyecto suele ser lo más parecido a la escasez. ¿Por qué? La planeación es como la abundancia, pero la ejecución es como la escasez, porque te empiezas a consumir los recursos. Porque no es lo mismo cuando tú tienes el 80% del presupuesto a tu disposición y crees que te puedes gastar cualquier cosa, a cuando solamente te queda el 20% del proyecto, del presupuesto, y dices, tengo que hacerlo rendir, ¿verdad? Entonces,
un gran mensaje de este fenómeno, de cómo funciona el cerebro, es que nosotros no debemos estar retrasados para encontrar oportunidades de optimización. Seguramente a ustedes les ha pasado que, vamos a suponer, van el 80% del proyecto, del tiempo transcurrido, y se da cuenta que todavía falta 40% del trabajo, o no tiene tanto presupuesto. ¿Qué hacemos por lo general? Me lo pueden ir describiendo. Imagínense esa situación. Va el 80% del proyecto y sientes que te queda el 40% del trabajo todavía por hacer. Va el 80% del tiempo transcurrido. ¿Uno qué empieza a hacer en ese momento cuando dice, no lo voy a lograr? Me veo en vaina para cumplir a tiempo. Entonces dice Catalina, pedir prórroga. Una de las cosas que uno hace. ¿Qué más hace? Optimizar, pide más recursos. ¿Qué tipo de optimización hacemos? ¿Sí? Se da cuenta uno que puede, por ejemplo, hacer técnicas de crashing o técnicas de fast tracking, pido cacao, nos dice César. Fíjense una cosa, eh, sucede que nos damos cuenta que se podía priorizar, entregar parciales, muy bien. Karen nos dice redistribución de recursos. Entonces, fíjense, en la escasez nos empezamos a dar cuenta que, oigan, priorizamos requisitos. Rollout, dice Camila, perfecto. Empiezas a entregar, hago entregas parciales, priorizo elementos. No lo voy a poder entregar todo, pero me comprometo a entregar estos elementos. Bueno, muy bien. Entonces, la invitación es aquí a lo siguiente. No debemos esperar a estar retrasados para encontrar oportunidades de optimización en el proyecto. A eso yo lo llamo planificar el proyecto con hambre. Así lo llamo yo porque uno con hambre es que se le ocurren las cosas. Ahora estoy seguro que más de uno está pensando en crear empresa, en cómo salir de esto. Eso es pensar con hambre, ¿sí? Una vez tú tengas el plan, tú debes planificarlo, pero con hambre. Es decir, ¿qué pasa si me exigieran más elementos? ¿Qué estrategia debería hacer yo para usar menos recursos? ¿Cómo haría el proyecto si me dieran menos tiempo? ¿Cómo lo haría yo más fácil o más simple? O sea, retarse. Técnicas como teoría de restricciones en las cuales lo que buscan es eliminar colchones, cadenas críticas eliminando colchones, buscan es eso, planificar con hambre. ¿Sí? No esperar a estar retrasados para haberme dado cuenta que si priorizaba, me iba mejor. O que si concentraba los recursos, en lugar de tenerlo multitarea, era mejor. O que poder hacer entregas parciales para satisfacer al cliente en vista de que no lo voy a poder entregar todo, también resultaba mucho mejor. ¿Sí? Planifique los proyectos con hambre. Porque cuando usted está planificando, por lo general planifica con abundancia. Eso no quiere decir que usted tenga 2 o 3 planes, quiere decir que usted debe encontrar de manera temprana las oportunidades desde el inicio del proyecto y ojalá ejecutarlas así. Usualmente nosotros no ejecutamos con hambre a menos que nos den unas fechas ya estimadas, que para eso se puede usar otro tipo de técnicas, ¿listo? Veamos otra situación. Yo les hago una pregunta, no me la tienen que responder, no me la tienes que responder, pero yo quiero que la piensen. ¿Cuántos creen ustedes que desarrollan el trabajo mejor que el promedio? ¿Cuántos creen ustedes que desarrollan mejor desarrollan su trabajo mejor que el promedio? La mayoría de ustedes, de nosotros, perdón, de los 45 invitados que estamos hoy acá, creemos de pronto que por lo menos nuestro trabajo, si no es el mejor, por lo menos es superior al promedio. Bueno, pero si los 45 que estamos acá estamos superior al promedio, ¿dónde están los de abajo que deben bajar el promedio? ¿Será que no lo pueden encontrar? Algunos de nosotros, por lo menos la mitad de nosotros hace el trabajo de esta muestra aleatoria, por lo menos no estará por encima del promedio, algunos estarán por debajo en algunas situaciones, ¿verdad? Lo que les trato de decir es que nosotros solemos ser muy optimistas, ¿sí? Y nuestras estimaciones, por lo general, se basan en premisas que pudieron haber cambiado. Entonces,
nosotros resultamos ser muy confiados de acuerdo a lo que la estimación o el desempeño propio es, ¿sí? Incluso, y les hago una aclaración, esto no es un tema solamente de optimismo. También los pesimistas se creen buenos estimando, siendo digamos, esperando que las cosas pasen mal, ¿sí? Entonces, la exactitud de la estimación no depende si tu visión es optimista o pesimista de la vida. En cualquier caso es sobrevalorada, ¿sí? En cualquier caso es sobrevalorada porque eh, siempre habrá momentos en los cuales la estimación no va a servir para absolutamente nada. Usualmente esto se refuerza con la trampa de los eventos memorables. Te pone un ejemplo que a mí no me gusta, pero suele pasar, que es el tema de los accidentes. Más gente muere por accidente en automóvil que en avión, pero siempre los accidentes de avión suelen ser más, digamos, memorables. Entonces, eso nos genera a nosotros unos sesgos a la hora de estimar y creemos que eso acompaña nuestro proceso de estimación junto con un proceso de la autoconfianza, la trampa de la autoconfianza, que es cuando tú escuchas a alguien que te dice, oiga, confía en mí, yo sé de lo que hablo, ¿verdad? Pues, bueno, sí, yo puedo confiar en ti, pero digamos que ahí hay una trampa de exceso de confianza. Entonces, obviamente las estimaciones para los que ya vienen trabajando temas ágiles, este tema ya ha sido de alguna manera superado, pero igual hay estimaciones de estimaciones. Eh, lo interesante es que no hay un método único de estimación, sino que, como siempre, es reconocer qué elementos estás usando tú para estimar. Si tú tienes un método, buenísimo. Si no tienes un método y solamente estás basándote en tu confianza, ahí te digo, estás cayendo en esa trampa, ¿sí? ¿Cómo podemos superar el exceso de confianza? Por ejemplo, yo tengo un método que se llama planificación acelerada de proyectos. Es un método que está en uno de mis libros, que es un método que he desarrollado precisamente para trabajar cuando a ti te dan ya la fecha. Cuando a ti te dicen, al igual que como en el ejemplo de la trampa, imagínense que yo les digo que hay que trabajar para el 15 de diciembre. En lugar de yo ponerme a hacer estimaciones y estimaciones y estimaciones y estimaciones y de hacer un cronograma súper detallado, yo lo que hago es crear como unas cajas de tiempo similares a lo que algunos llamarían planeación ágil sprints, pero no son sprints, se llaman cajas de tiempo, en donde yo lo que hago es saber a qué me comprometo a entregar en cada intervalo de tiempo, es decir, la estimación cambia. Ya no digo cuánto demoro haciendo algo, sino en un lapso de tiempo cuántas cosas puedo entregar, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a veces nosotros confundimos retrasos reales con estimaciones pobres. Cuando nos referimos a estimaciones pobres es que, miren, hacer este documento no, eso dura un día hacerlo. Y aprobarlo, eso es otro mediodía y en día y medio hemos salido de eso. Eso puede ser una estimación pobre porque puede ser que tú no hayas contemplado que ese documento debía ser firmado, verificado por alguien y que esa verificación no iba a ser una firma en blanco, sino que de pronto te lo devolvían. Entonces ya tu documento que iba a salir en día y medio ya no sale en día y medio, sino sale en 3 días porque mientras lo revisan, recuerden que la persona no está sentada esperando que llegue el documento, llega, se demora mediodía, mientras llega la cola de trabajo hasta la persona, lo lee y te lo devuelve. Y tú vuelves y lo trabajas hasta que finalmente está bien y ya se demoró 3 días. Entonces, realmente no hubo un retraso, realmente fue una estimación pobre, ¿sí? Claro, tu estimación fue pobre porque no contemplaste cómo podías, eh, digamos, cuáles eran las verdaderas actividades que, que, que debías desarrollar dentro de tu actividad. ¿Listo? Entonces, hay que superar el exceso de confianza, que es una de las trampas que tenemos. Seguramente le ha pasado alguna vez que usted ha iniciado un proyecto, una tarea, sin tener un recurso, sin tener los recursos o el plan o los objetivos. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les dice, empecemos eso ya porque mientras más rápido iniciemos, más rápido terminemos? ¿Alguna vez les ha pasado? Me escriben ahí, sí, no, como quieran. Bueno,
Aquí nos dice John que sí le ha pasado. Sí, eso ha pasado siempre, nos dice P. Muñoz. Bueno, mientras más rápido iniciamos, más rápido terminó. Bueno, hombre, ya nosotros empezamos a aprender que iniciar más rápido no implica terminar más rápido. Porque si tú no tienes los recursos, entonces tú crees que estás haciendo una carrera, una maratón, pero realmente te pareces más a esto. ¿Ustedes han visto un perro correr alguna vez en la calle, en una playa, sin dirección? ¿Me escuchan? Ya volví nuevamente. Tuve aquí un pequeño lapsus con el internet, pero ya volvimos. Ya volvimos. Listo. Entonces, tuve un pequeño lapsus con el internet. Ya volví. Quiero ver si hay algún mensaje. Listo. Bueno, muy bien. Ya se escucha. No duramos nada. Bueno, muy bien. Entonces, miren, la orientación a la acción es la predisposición. Esto viene desde épocas primitivas, ¿sí? Donde corra porque el león se lo va a comer, ¿verdad? O el tigre se lo va a comer. La orientación a la acción es una predisposición del cerebro a actuar así sea sin sentido, porque es preferible a estar inmóvil. Se premia la acción así sea sin pensar. Claro, por lo general cuando uno piensa en un buen líder, uno piensa en alguien que es arrojado, decidido, etcétera, alguien que está orientado a la acción, que ejecuta a todo un gerente. Pero en cambio el reflexivo, el que piensa, bueno, usualmente no se ve tan premiado, ¿verdad? Bueno, la orientación a la acción es esa predisposición a actuar y viene desde la parte más intrínseca, de la parte más interior de nuestro cerebro. Realmente, cuando uno analiza la gestión ágil o la planeación adaptativa, que son algunos de los elementos que hoy están aprendiendo se están aprendiendo y es pena avanzar en algunas tareas. Solo vale la pena avanzar en tareas que están, digamos, claras. Me dice Sonia que tiene problemas con el audio. Si no me están escuchando bien, por favor me comentan. Yo creo, a veces se pone intermitente por segundos. Ok, bueno, yo trataré de, de conectarme a la red original porque me conecté a la red que tenía de emergencia. Regálenme un segundo, un momentico, para conectarme a la red de... Voy a dejar de compartir para poder volver a la red en la que estaba. ¿Listo? Ya... Bueno. Eh, un segundo y volvemos. Bueno, entonces, solo vale la pena avanzar en algunas tareas, en las tareas que ya tienes claras. Cuando uno, por ejemplo, aprende a trabajar el backlog, que es derivado de Scrum, ese inventario de cosas por hacer, o trabajas con un Kanban,
uno también aprende que ese tipo de enseñanzas no son propias de proyectos necesariamente ágiles. Tú lo puedes hacer para proyectos que no son ágiles. ¿Listo? Bueno, ya me dicen que se escucha mejor. Bueno, entonces, es mejor esperar por el recurso correcto que iniciar temprano. Es mejor esperar o empezar tarde con el recurso correcto que iniciar temprano con el recurso incorrecto. Usualmente debe ser una buena práctica incluir en la programación las esperas provocadas por los recursos. Lo que yo les decía es que cuando tú, en el caso de la documentación esta que yo espero que alguien más me firme, esa persona está haciendo otras cosas. No esperen que quien te sigue en la actividad está esperándote con los brazos abiertos. No, él de pronto tiene una fila de cosas por hacer. ¿Sí? Como les decía, tener un backlog, tener un inventario de tareas pendientes nos va a ayudar en eso. Solamente haga lo que tiene claro. Si no lo tiene claro, no adelante trabajo. Y no hay que ser, no hay que estar en un proyecto ágil para hacer eso. Es sentido común. También es muy importante para ello definir un tiempo para la planeación. O sea, tú tampoco puedes planear, digamos, eternamente. ¿Alguna vez les pregunto a ustedes, mis estimados colegas de gerencia de proyectos, se han salido a un cine porque la película era mala? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Qué porcentaje de veces se han salido de un cine porque la película era mala? Bueno, aquí veo no, sí, no, sí, 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 no, sí, no. Nunca. Con ganas, pero no. 3 veces. Bueno, listo. Vean. Claro, uno, ¿por qué no se sale de un cine porque la película sea mala? Uno, porque, mire, ya lo pagué, ¿verdad? Dos, igual ya tengo el tiempo reservado. Y tres, no, voy a esperar a ver si mejora. Y de pronto no mejora, ¿verdad? Ajá, aquí nos dice John Paul, ya pagué, a ver si mejora. Bueno, muy bien. Claro, lo lógico, lo racional, yo no me he salido, pero mi alma sí, me duermo. Bueno, muy bien. Miren, lo racional es salirse, pero no siempre hacemos lo racional. Decimos, no, ya que ya entrados en gastos, ya untada la mano, untado el codo, ¿verdad? Eso se llama el síndrome de los costos hundidos. El síndrome de los costos hundidos se refleja en muchas maneras. Por ejemplo, usted contrata a alguien, usted directamente, usted la recomienda, la contratación, usted hace el proceso y de pronto esta persona no cumple con el desempeño, entonces le cuesta despedirla. O, por ejemplo, eh, invertimos en proyectos que ya no generan retorno o seguimos adelante con productos que ya no serán competitivos. O puede suceder con un proveedor también, ¿sí? Se llama el síndrome de los costos hundidos. Adoptamos decisiones que justifican elecciones anteriores porque nos cuesta asumir los errores, ¿sí? Entonces los costos hundidos nos lleva a terribles decisiones porque nos invitan a seguir en un proyecto que ya no cumplió el caso de negocio o en un producto que ya no va a ser competitivo o con un equipo de trabajo, una persona o un proveedor que ya no me está generando el resultado esperado. Pero como yo la contraté, yo tomé la decisión o yo estoy a cargo, no hago el cambio. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es que usted debe saltar antes de hundirse. ¿Qué quiere decir eso? Miren, por ejemplo, que usted tenga un comité de personas que le ayuden a tomar cierto tipo de decisiones o un comité asesor. ¿Sí? O que usted solicite una auditoría de un tercero. Hay una técnica que a mí me gusta mucho que se llama Stage Gate. Stage Gate es una técnica de innovación que dice lo siguiente, vea, al finalizar una fase o al finalizar un hito, usted puede tomar 4 decisiones. Congela el proyecto, mata el proyecto, recicla el proyecto, es decir, lo devuelve, lo reprocesa o sigue adelante. Pero lo hace bajo una metodología. Dice que usted tiene que cumplir unos puntos. Si esos puntos no los cumple, su decisión debe ser ir más adelante. ¿Sí? Entonces, ese tipo de elementos es bien interesante para evitar caer en los costos hundidos. Ahorita está de moda una película, de pronto la han visto por ahí. Está de moda, pero es vieja, pero le han vuelto a poner que se llama Guerra Mundial Z. En Guerra Mundial Z pasa algo muy interesante, es de zombies,
Pero cuenta algo que es ficticio, porque me parece interesante. Dice que en Israel tienen la ley del décimo hombre. La ley del décimo hombre dice que si 9 personas de un comité concuerdan en una explicación, es deber de la décima buscar evidencias que prueben lo contrario. ¿Sí? Eso que evita que la gente piensa igual. Entonces, la obligación de pensar diferente. Y eso fíjense que va contra la presión de grupo y contra la obediencia de autoridad. Bueno, entonces, si no la han visto, se la recomiendo. Es una muy buena película de gestión de riesgos, además. Esto no me lo respondan, no me lo respondan. ¿Quiénes se quejan de su trabajo, pero tampoco están buscando un nuevo empleo? No me lo tienes que responder. Pero sucede, se queja de su vida, se queja de su trabajo, etcétera. Pero realmente, ¿cuántos estamos buscando un nuevo empleo cambiar? De pronto muy pocos. De pronto muy pocos hemos dado el salto, o muy pocos hemos dicho, ya no más voy a emprender, ¿verdad? Pero hay que entender por qué las personas nos resistimos a cambiar nuestro status quo. La respuesta está en el cerebro. Cambiar implica energía. Vea, moverse es más difícil que quedarse quieto. Y el cerebro siempre está pensando en ahorrar energía. Entonces el cerebro lo que nos ayuda es a decir, oiga, todo lo que implique cambio, vamos como a dejarlo para después, porque cambiar implica que el cerebro debe consumir energía y por tanto él está pensando en ahorrarte energía. El cerebro no es lo mismo que la mente. Entonces, analizar cambios, o sea, analizar los cambios implica más esfuerzo cerebral que analizar el presente. Por tanto, nos cuesta mucho resistirnos, nos cuesta mucho el cambio y por eso nos resistimos. ¿Cómo podemos vencer la resistencia al cambio? Una frase que yo aprendí hace muchos años es que nadie resiste sus propias ideas. Nadie resiste sus propias ideas. Nunca le diga a otro lo que debe hacer. Tiene que ayudarle a las otras personas a que alcancen su propio entendimiento. Hay métodos, estrategias para ellos que no me voy a gastar, pero siempre una clave, por ejemplo, es preguntarle a la gente no qué debe hacer, sino cómo debe hacer. Esa es una pregunta que es clásica en lluvia de ideas. ¿Sí? No le preguntamos a la gente, ¿qué nuevo negocio vamos a montar? Eso es, digamos que es una pregunta muy difícil de responder. Pero si yo le digo a las personas, oiga, ¿cómo podemos hacer para que nuestro negocio sobreviva en esta época de la pandemia, por ejemplo? ¿O cómo vamos a hacer para atender a nuestros clientes así no estén presentes? Una cosa es decirle a la gente, vamos a hacer esto, y otra cosa es preguntárselo cómo quieren, porque nadie se resiste a sus propias ideas. Cuando le recomiendo, a mí me gustan mucho las películas, les recomiendo ver Inception, para los que ver Inception, ese es el tema de resistencia al cambio. Las personas tienen que llegar por su propio entendimiento para poder vencer la resistencia. Lo que nosotros hacemos es facilitárselo, ¿sí? Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, use los chicharrones que las personas tienen hoy, úsalos como una forma de decir, si tú quieres evitar estos chicharrones, muévete. ¿Sí? Véndale una idea excelente, eso es lo que se llaman los tesoros. ¿Sí? Pero la gente tiene obstáculos, eso se llaman los peros, en lo que la gente dice, eso se puede hacer, pero no hay que menospreciarlo. Entonces, son una serie de técnicas que nos van a ayudar también a vencer la resistencia al cambio. Nos dice aquí John Paul, por ejemplo, sembrar la idea, efectivamente, porque nadie resiste su propia idea. Por ejemplo, yo una vez tuve la oportunidad de hacer un proceso de cambio en una entidad y lo que hicimos fue crear un muro de los lamentos. Así fue. La gente escribía lo que consideraba que estaba mal. Y cuando nosotros fuimos a justificar, bueno, y también le preguntamos a la gente cómo quería que cambiara. Cuando nosotros fuimos a presentar el proceso de cambio, los resultados, escribimos textualmente las ideas que las personas nos ponían. Eso hacía que la gente se sintiera identificada rápidamente por el tema. Eso es una idea. Obviamente nosotros no hacíamos todo lo que la gente decía, pero lo que me refiero es que haber hecho eso nos permitió que la gente se sintiera protagonista del cambio, no como un cambio impuesto, sino como un cambio concertado, porque la gente tuvo la oportunidad de opinar.
A veces la gente no quiere que hagan lo que digan, pero sí que se les escuche. Nunca se les olvide eso. Seguramente a usted le ha pasado que tiene el aumento de sueldo que quiso, pero se queda corto, ¿verdad? Seguramente usted pide un aumento y al cabo de 2 meses ya la plata no le alcanza. Bueno, seguramente eso le pasa a usted con las estimaciones de tiempo, las estimaciones de costo. Por ejemplo, ¿cuál fue la última estimación que hizo? ¿Qué fue la última tarea que estimó? Yo le pregunto una cosa, ¿le agregué un colchoncito? Cuando le dijo a otras personas cuánto se iba a durar, ¿era con o sin colchón? ¿De qué depende ese colchón? Cuando hizo la tarea, ¿la hizo cuando dijo que le iba a hacer o un poquito después porque hizo el colchón? La gran pregunta es, ¿cumplió? ¿Cumplió antes del colchón o sin el colchón? Bueno, todos estos elementos están consolidados o explicados en dos trampas que son denominadas el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson. El síndrome del estudiante, ¿a qué se refiere? A que las personas comienzan a dedicarse a una tarea cuando se acerca la fecha de entrega, como estudiar para el parcial. La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande mientras más tiempo tengas para su realización. Lo mismo sucede con los gastos respecto al salario. La ley de Parkinson es universal, ¿sí? Entonces, los gastos aumentan en la medida que tengas más salario disponible para gastar. Entonces, esa es una situación que usualmente nos ocurre. Por eso, en ocasiones se recomienda recortar colchones o a todo un cronograma recortarlo, ¿sí? Tenga o no colchones para evitar esos típicos después, ¿sí? Eso se usa usando métodos de estimación, usando amortiguadores en lugar de colchones. Los colchones son esas porciones de tiempo que se usan cuando después de tiempo, ¿sí? Lo que llamamos el colchón. ¿Los colchones para qué son? Para dormirse. Para eso son los colchones. Yo los pongo por si me pasa algo. Los amortiguadores son diferentes porque los amortiguadores son ya no un tema de por cada actividad, sino que tú le quitas el colchón a cada actividad y generas un amortiguador del proyecto, ¿sí? Entonces ya el amortiguador es para, como su nombre dice, aguantar el golpe, pero las actividades ya no tienen colchón, te lo quitas, ¿sí? Aquí lo llama Camila los buffers, así es, los buffers son amortiguadores. Vuelvo al punto, diferencia entre retrasos reales y estimaciones pobres. Use un método. Ya para terminar, porque ya se nos está acabando también el tiempo y queremos cumplir, todavía hay muchos otros que de pronto ustedes conocen, otros no, pero se los puedo dejar como consulta o literatura más adelante para que lo consulten otros 10 sesgos, trampas. De pronto me siguen faltando muchos más. Peter Senge habla del éxito para los exitosos en su libro La Quinta Disciplina, un arquetipo. Por ejemplo, el efecto halo, también es un tema de recursos humanos. El sesgo de la confirmación, que es transversal a muchos elementos de gerencia de proyectos, los retos heroicos, el pensamiento de grupo, que es un pensamiento grupal que también mencionaron aquí uno de ustedes en la conferencia. Hay muchos otros sesgos, falacias, dilemas o trampas en que nuestro cerebro cae, pero nosotros no somos conscientes de cómo funciona. Como notas finales, quiero dejarle como dos grandes conclusiones. Y es que el cerebro es una máquina que trabaja al 100%, pero que no nos deja usar toda la información, la filtra de acuerdo a nuestras creencias, deseos e intereses. Mientras ustedes estaban en esta conferencia o hablaban conmigo, seguramente pasaban muchas cosas a su alrededor que no podían percibir. Usted solamente percibe ciertos elementos, ¿sí? Y muchas veces eso nos lleva a que en ocasiones esos elementos o datos confirmen lo que pensamos. Por eso es que la frase de vemos las cosas no son como son, sino como somos, cobra vigencia. Esa es una explicación. Pero también sucede que nosotros somos más sensibles ante las pérdidas que ante las ganancias. Esto se comprueba, hay varios ejercicios, un premio Nobel hizo un ejercicio de este tipo, en el cual
si tú, por ejemplo, te encuentras 50 pesos, perdón, te regalan 50 pesos y luego los pierdes, eh, tiene un peso, tiene un peso en la mente muchísimo mayor a que si no tuvieran ningún tipo de ganancia previa, ¿sí? Entonces, el haber ganado y luego haber perdido pesa más que el no haber perdido nunca, ¿sí? Entonces, hay muchos experimentos en ese aspecto. Por eso, la vida no es lo que usualmente nos pasa, ¿sí? La vida, sino el aprendizaje consiste en lo que hacemos conforme con eso que nos pasa, porque siempre la mente humana va a estar más sentida o va a tener un mayor peso hacia los elementos negativos. La trampa de los eventos memorables es una muestra de ello, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con esto quiero ya concluir la intervención. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cuestión. Este es el código para que ingresen el PDU. Ahora los que están certificados pueden ingresar el código que está ahí, tómenle un pantallazo, el identificador del curso también lo tienen, se lo van a pedir para que lo registren para sus PDUs. Si tienen alguna pregunta, me dice Lili Joana, Jaime, ¿van a realizar más charlas como esta? Bueno, les cuento todos los capítulos del PMI en Colombia, PMI Bogotá, PMI Antioquia, PMI Pacífico, PMI Caribe, están realizando charlas por estos días, así que me anticipo a la respuesta. La respuesta es sí. Eh, eh, Mientras resolvemos dudas, les dejo aquí mis datos, mi correo electrónico, mi página web. En mi página web hay artículos sobre gerencia de proyectos. Te lo recomiendo en el foro de noticias, lodp.co. Entran a la página de noticias, van a encontrar artículos de gerencia de proyectos si no tienen nada que ver por estos días. En mi cuenta en LinkedIn me pueden agregar. Mi cuenta en Twitter, para los que me quieran seguir, y en Instagram también. Dice Catalina, en el boletín de abril están los eventos del mes. Boletín de abril están los eventos del mes. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Con mucho gusto las resolvemos. Comentarios, si les quedó faltando algún tema, con mucho gusto lo profundizamos. Digamos que estamos en el tiempo justo y medido para ello. Bueno, ahí Catalina mandó en el chat, mandó donde puede encontrar el boletín donde están los eventos. Bueno, gracias a todos. Espero que hayan aprovechado esta horita deliciosa, se hayan divertido un poco. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Bueno, y voy saludando rápidamente a algunos que conozco. Es César Camargo, creo que fue mi compañero de Carvajal, tal vez. Me confirmo si eres el mismo César. Eh, bueno, Catalina, gracias a ti también. Omar, Omar, un abrazo, hermano, gracias por entrar por aquí. Listo, gracias, César, a ti. Bueno, sí, Gloria, está grabado el evento, así es. Catherine Niño, espero que seas tú, si no, ¿me confirmas? Ah, bueno, entonces un homónimo de un compañero mío, César. Bueno, listo. Bueno, Laura, gracias a ti por estar presente. Espero que lo hayan disfrutado y los dejo en buenas manos. Nos vemos prontamente. Bueno, Jaime, muchísimas gracias y a todos los que asistieron. Igualmente, muchas gracias. El video quedará grabado y se estará montando en el canal de YouTube del capítulo. Nos encuentran como PMI Antioquia. Y Jaime, muchas gracias por tu tiempo. Excelente charla.